Hola, ¿qué tal, Dominicana? De antemano les agradecemos por permitirnos compartir con ustedes este resumen correspondiente al periodo 2017-2018. Así las cosas, como proyecto conserva el legítimo interés de producir temas de interés colectivo y en esta oportunidad lo hacemos a través de varias entregas especiales que resumen diversas emisiones. En ellas veremos paneles, entrevistas, reportajes y contenidos diversos que han sido transmitidos en nuestro espacio. Lo hacemos a propósito de que este mes de julio cumplimos 3 años al aire, 3 años de batallas, de sacrificios, de incertidumbre, pasión, interés y mucha responsabilidad ante lo que hacemos. En nuestro primer aniversario decíamos, si las condiciones del mercado nos permiten continuar. Así lo haremos. Para todo productor o productora de televisión no es un secreto lo difícil que es mantener un espacio. La publicidad, gestión de cobro, pago de equipo de trabajo, el arrendamiento de un espacio en esta frecuencia son sin dudas importantes dificultades. Y si le sumamos la exploración, producción y realización de un programa como este, la tarea es muy interesante semana tras semana. Es por ello que agradecemos una vez más y de manera pública a cada una de las personas que han hecho posible que Así las Cosas siga con ustedes. Por supuesto que sí. Desde julio del 2014 hemos sido un espacio plural y participativo donde se exponen los temas de mayor importancia para la sociedad. Es así como en estos 3 años hemos orientado, opinado y debatido sobre aspectos de salud, sociedad civil, derechos y deberes, género, legislaciones, migración, movilizaciones, en fin. Nos hemos propuesto a través de nuestros reportajes, entrevistas especializadas y consultas elevar los niveles de conciencia ciudadana. Precisamente un área ampliamente debatida es la política, no solo a nivel local, sino internacional. Y a continuación les presentamos un resumen de las entrevistas realizadas durante este año a los principales actores, las actrices, sobre el ámbito político. Veamos. América Latina está asistiendo a una especie de recomposición en el orden de los partidos políticos que han tenido, diríamos, una larga trayectoria. Y en el caso de Costa Rica específicamente se expresó en el último proceso electoral. Salió de juego el Partido Liberación Nacional, partido tradicional, regenteado, dirigido, liderado, aún bajo la sombra por Oscar Arias. Todo el mundo pensaba que podía ganar las elecciones, pero ya venía de un proceso anterior que fue traumático, cuando Johnny Araya, que tenía 20 años en la alcaldía, todo el mundo pensaba que el proceso electoral era un simple trámite. Sin embargo, ganó el Partido Acción Nacional, que repite de nuevo en estas elecciones cuando todo el mundo pensaba que iban a salir del poder. Se rompió el esquema tradicional de partidos políticos, cosas novedosas. En segunda vuelta nadie daba ganador al candidato del PAC y finalmente resultó no solo ganador, sino que de manera contundente, con el 60% de los votos en medio de una campaña electoral que estuvo marcada por el tema religioso. Así es. Esos 10 puntos de diferencia, ¿qué significan tanto para Costa Rica como para la región? Estamos así bastante expectantes de este lado. Tú dices, ¿cómo que en las elecciones, o sea... los 10 puntos de diferencia. Sí, estábamos aquí esperando qué iba a pasar. Porque yo estaba asustada, Manolo. Yo decía, ¿pero cómo el conservadurismo va a ganar tanto terreno? Mira, déjame decirte que ese proceso costarricense sorprendió a muchos. Porque recuérdate que en primera vuelta los que ganaron y los que quedaron no estaba previsto que quedaran en primera vuelta, que pasaran a segunda. La primera sorpresa fue que pasara el PAC. Nadie pensó que pasaría el PAC y que pasara el pastor evangélico que irrumpió en el escenario político poniendo sobre el tapete el tema del aborto. Que fue finalmente lo que marcó, bueno, en primera vuelta, el debate electoral, aunque ya para segunda vuelta era diferente, porque incluso se tomaron medidas para que el tema religioso no fuera el tema central en el debate electoral. Y hasta finalmente, y para respiro de quizás diríamos de los más progresistas, no porque el otro era un pastor evangélico, sino porque tenía posiciones ultra conservadoras, por fin repitió, por suerte para Costa Rica,
el candidato del PAC. Debemos celebrar verdaderamente la elección de Epsi Campbell como vicepresidenta. Esto, más allá de ser mujer y bueno, su afrodescendencia, es importante en la política costarricense y latinoamericana, como lo han estado publicando, ¿o cómo lo ve usted? No, yo lo veo como un paso de avance, porque primero porque es mujer, y las mujeres se han estado abriendo espacio de participación en la actividad política. Bueno, ya hemos tenido varias presidentas de la República, como Cristina, como Dilma, en fin, como la propia Chinchilla en Costa Rica, que estuvo en el periodo anterior. Y bueno, y que llegue una mujer a la vicepresidencia, no es una novedad que una mujer esté en la primera magistratura de la nación, pero que sea afrodescendiente. El tema negra. Sí es importante, sobre todo en Costa Rica, ¿no? Más que en otros lugares. Claro, porque aquí no, para nosotros no sería una sorpresa eso, pero en Costa Rica sí lo es. Vamos a caer en República Dominicana, porque también eso hace como el análisis comparativo. Uno siempre piensa, ¿no?, en su territorio. Señores, Brasil, ¿cuántas cosas se han publicado? A propósito de que hay una serie en Netflix que el mismo Lula y sus declaraciones han hecho más popular en los últimos días. Todos los políticos locales han estado comentando sobre eso. Pero ese proceso, Lavajato y todas estas denuncias, movilizaciones en las calles, bueno, ¿cuál es el panorama que usted ve para Lula da Silva? Mucha gente dice que ha sido una injusticia, pero bueno, sí lo es. Siempre hay situaciones allí que ver más allá de la prisión. El problema es que Lula sacó 40 millones de la pobreza. Para tú sacar 40 millones de la pobreza, para tú expandir la clase media, tú tienes que sacrificar otros sectores. Por supuesto, porque los privilegiados sobre todo. Cuando tú tienes que distribuir con justicia las riquezas nacionales, entonces los que más tienen que sacrificarse. Por supuesto. Y durante los gobiernos del presidente Lula eso fue lo que pasó. Se empezó a distribuir la riqueza con mayor justicia, por eso salieron 40 millones de personas de la pobreza durante los periodos del PT completos, ¿no? Durante el periodo, los 8 años de Lula, poco más de 30, completándolo con lo de Dilma, 42 millones de personas salieron de la pobreza. Recordando que empieza con el tema del Dilma, todo esto. Claro, y no solo que sacaron 40 millones de la pobreza, sino que 16 millones de personas consiguieron empleo durante los 8 años de gobierno del presidente Lula. El gobierno de la República Dominicana recientemente nominó al doctor José Miguel Guzmán a la posición de director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el nivel de secretario general adjunto. Guzmán es un respetado líder mundial en el campo de población y asuntos de salud y derechos sexuales y reproductivos, que ha aportado mucha experiencia, logros y pasión a esta importante función. Tiene más de 25 años de trabajo técnico y liderazgo estratégico a nivel mundial, regional y nacional, trabajando directamente con los gobiernos y la sociedad civil, incluidas las redes de mujeres en temas de población y desarrollo, salud reproductiva, planificación familiar, diferencias de género en salud, acceso a servicios de salud reproductiva y justicia social. En el mes de octubre del 2017, el doctor Guzmán recibirá el premio de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población en la Conferencia Internacional de Población en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por sus logros en el transcurso de su vida y como evidencia de su permanente compromiso como líder mundial. Así las cosas, conocemos más sobre José Miguel Guzmán y su pensar sobre las prioridades para la República Dominicana. Vista esa pequeña biografía de nuestro invitado, el doctor José Miguel Guzmán, es bueno conversar sobre tantos aspectos de interés para la República Dominicana, porque tenemos como país a este candidato oficial que ha propuesto el gobierno de nuestra República Dominicana, y es precisamente sobre los temas más importantes que vamos a conversar en esta entrevista, aparte, por supuesto, de la candidatura. Bienvenido, así las cosas. Gracias. Si hablamos de nuestras prioridades, ¿cuáles entiende usted serían las urgentes a trabajar como país, como nación? Bueno, yo he llegado a República Dominicana hace 2 días y me encontré con un país en duelo, un país que está sufriendo por la muerte de jóvenes, unas muertes absolutamente injustificadas, innecesarias, injustas y que no pueden seguir repitiéndose en el país. Si vemos las causas relacionadas con esas muertes, vemos ahí 2 elementos que son fundamentales y que forman parte de las áreas de trabajo del Fondo de Población de Naciones Unidas, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Una de ellas es el embarazo temprano, el embarazo adolescente.
y la otra es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Es la combinación de esos dos elementos lo que ha causado que República Dominicana esté en duelo en este momento. Yo creo que después del duelo, que debe seguirse, tiene que pasarse a la acción. Pero una acción que esté basada en un conocimiento real, efectivo, de cuáles son las causas que llevan a que las mujeres se embaracen temprano, cuáles son las causas que llevan a que existan los niveles de asesinato que existen aquí con jóvenes y mujeres. No hace falta que cada persona tome la justicia en sus manos. El sistema tiene que funcionar para que los culpables sean debidamente castigados. Pero también hay que pensar en lo que viene después. Claro. Tenemos que pensar en cómo vamos a prevenir. Y la prevención significa actuar en diferentes frentes. Pero a nivel internacional, ¿qué hace nuestra comunidad, qué hacen nuestros diplomáticos y diplomáticas para obtener esa silla de decisión en las más altas jerarquías de la Organización de las Naciones Unidas? Lo primero es que la Cancillería Dominicana me ha apoyado oficialmente como el candidato del país a ocupar el puesto de director ejecutivo del UNFPA. La Cancillería Dominicana está haciendo un trabajo de contactos con diferentes cancillerías de América Latina y del mundo, con la misión dominicana en Nueva York, en Naciones Unidas en Nueva York, de tal manera que está trabajando activamente, de manera que los embajadores de cada uno de esos países conversen con las cancillerías y muestren quién es el candidato que el país está apoyando y le pidan a esos países que lo apoyen. La decisión sobre este puesto no es una decisión que la toma los países por voto, es una decisión que la toma el secretario general en consulta con los países, de tal manera que es muy importante lo que los países opinen. Se dice que el candidato esta vez para ocupar este puesto tiene que ser una latinoamericana o un latinoamericano, de tal manera que es muy importante el trabajo que el país haga en convencer a nuestros países hermanos, no para que voten, para que apoyen mi candidatura, y que cuando el secretario general los llame y les diga, bueno, ¿qué opinión tienen ustedes los candidatos? Le puedan decir, el candidato el que va realmente a situarse en el Fondo de Población debe ser José Miguel Guzmán, dominicano, presentado por la Cancillería Dominicana, por el gobierno dominicano, porque es el candidato más idóneo para enfrentar la situación que vive el mundo en este momento y trabajar por Naciones Unidas que realmente haga un cambio en el mundo. Vamos a conversar en una nueva ocasión hoy. Qué bueno tenerla aquí, Erinia Peralta, quien es politóloga y también fue aspirante a una regiduría por el Partido de la Liberación Dominicana. Vámonos a lo que nos compete. Hablemos de los candidatos, y digo los porque todavía no conozco que está por allí trabajando desde ya en el terreno para una posible presidencia en el 2020. Bueno, ¿cómo ves el panorama? El PLD es el que hasta ahora ha presentado, bueno, en el que han salido más aspirantes a ser precandidatos, porque todavía el PLD... Y eso siempre ha sido así. Sí. Recordemos en el pasado periodo que fueron más de 8 oficialmente que estaban en las calles trabajando. Ahora oficialmente hay más de, creo que hay como 5. Está Leonel Fernández, está... Reinaldo Pared, Carlos Amarante Pared, Carlos Peña, Andrés Manuel Navarro Crespo, también anda por Andrés ahí. Navarro, ya digo, bueno, ya conté 6. Y la realidad es que esto... Domínguez Brito. Domínguez Brito también, ya van 7. Por eso. Indiscutiblemente que ha dinamizado el partido, ha dinamizado la base, pero sucede esto en un contexto donde también hay otros temas pendientes dentro del mismo partido. Por ejemplo, ponerse de acuerdo finalmente en lo que tiene que ver o en la postura, en la posición oficial del PLD con respecto a la ley de partidos. Primarias abiertas, primarias cerradas. Que por ese tema no se ha podido arribar como a una posición consensuada. Y yo creo que el debate de la ley de partidos, que por alguna razón los medios de comunicación quizás sí se le da cobertura, pero no se está educando realmente a la ciudadanía lo que implica la ley de partidos y cómo eso le beneficia a ellos. Esta es la oportunidad, porque solamente se está alimentando, inclusive, así como dices, desde los medios escritos, sobre todo, esa pugna de poder entre Leonel Fernández, presidente del PLD, y Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Hablemos de eso. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, la ley de partidos que viene, la ley de partidos y del régimen, lo que viene a regular todo lo que es el régimen electoral, pareciera un debate que es externo a la gente,
O sea, lo venden como si es algo que únicamente compete a los partidos políticos, y no es así, porque la ley de partidos regula temas tan importantes como el financiamiento de las campañas políticas, que al fin y al cabo salen de los bolsillos de todos nosotros. Entonces nosotros decimos, o sea, nosotros tendemos a enfocarnos mucho en las candidaturas presidenciales, y eso está bien porque al fin y al cabo el presidente es el que dirige los destinos de la nación, pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el tema de quiénes nos van a representar a nivel de diputados, los senadores que nos van a representar, los que van a ir a las alcaldías, los que van a ir a los concejales, todos. ¿Por qué? Porque precisamente por no mirar hacia allá y por dejar eso así, es que podríamos decir ahora que estamos en una crisis de la democracia representativa. Nosotros delegamos un poder en esas personas para que nos representen de acuerdo a lo que nosotros creemos o lo que debe ocurrir en el país para que efectivamente se produzca un desarrollo. Pero ellos no están haciendo eso, ellos están llevando otra agenda. Claro. Entonces, nosotros tenemos que mirar para allá, y por eso el debate de la ley de partidos es tan importante. Ya nosotros entramos en una campaña. Fíjate que en el PRM votaron 200,000 y pico de personas, según los datos que ellos dieron cuando juramentaron a las autoridades. 200,000 y pico de personas que votaron ahí, y después viene el proceso donde van a elegir los candidatos a diputados, senadores y presidente de la República. Imagínate que voten 200,000 personas. Están votando 200,000 personas por gente que va a representar a un colectivo mucho mayor. Y van a votar esas personas porque otros que quizás quisieran votar no pueden hacerlo porque no están inscritos en el partido. El sentir de la gente, Erinia, del PLDista, con relación a estas próximas elecciones, las candidaturas que puedan venir, qué se espera, qué molesta, o sea, ¿qué puedes decir? Yo lo que creo que la gente, por lo menos, te puedo hablar a lo interno del PLD, creo que el sentir es que haya democracia. O sea, los PLDistas quieren expresarse en un proceso interno y quieren elegir a todos sus candidatos. O sea, no quieren que se produzca de nuevo eso que pasó en el proceso pasado, donde se ratificaron todas las posiciones. Eso no lo quiere nadie en el PLD, nadie. Y es muy peligroso, no para el PLD, para la democracia, para la democracia para la institucionalidad, para la participación. Y también quieren, creo que hay un sentir de dinamizar incluso las posiciones a lo interno del partido, porque hace mucho que también todas las autoridades del partido están ratificadas. Y yo creo que hay mucha gente valiosa que quiere crecer a lo interno del partido y quiere apostar al partido. O sea, hay mucha gente con la disposición de trabajar por el partido. Y me preocupa un poco de algunos candidatos o precandidatos o aspirantes o personas que quieren ser candidatas, que no hay, en muchos casos, no hay un equilibrio entre los ataques y las propuestas. Como que no hay tantas propuestas y las posturas a veces no quedan tan claras con respecto a algunos temas. Así las cosas en Latinoamérica y el mundo, hechos trascendentales que seguro afectan el desarrollo de República Dominicana. Después de la publicidad continuamos con nuestro resumen. Continuamos con el resumen aniversario de Así las Cosas. En este periodo también nos propusimos abordar temas que por su complejidad, tabúes y estereotipos sociales no encuentran un espacio en donde sus protagonistas puedan aportarnos sus conocimientos y experiencias. Tal es el caso de nuestras entregas sobre tribus urbanas, sincretismo, salud mental, derecho canónico, donación de órganos, entre otros. Compartimos a continuación algunas de esas impresiones. Puntualizando con una frase de François Truffaut de que las etiquetas son para las maletas. Señores, desde Cortázar con los cronopios,
que eran tribus urbanas en aquel entonces, en este fantástico libro. Tenemos los emos, pero también tenemos los dominicanos que viven en Nueva York, también son tribus urbanas y son parte, digamos, de eso que somos, de la identidad de dominicanidad y de, digamos, esa influencia que hemos recibido a través de todos los años. Es importante saber que nosotros somos un país caribeño, recibimos mucha gente, mucho turismo, y nos hemos ido nutriendo a nivel de musicalmente, conductualmente, y es lo que nos ha dado esta, digamos, esta personalidad del día de hoy de ser un dominicano, no con complejo de isleño, Tatiana, pues yo no creo mucho en la insularidad. Digamos que República Dominicana es una tribu, pero muy, muy sui generis. A los que nos gobiernan, a los que se encargan de la parte de la cultura, que abran un poquito más las puertas, que abran la mentalidad un poco, que no solamente son otro género, porque deje de verse el heavy metal o el rock como un género que es excluido y aparte y menor, porque siempre lo ven de más alto. No es menor, es igual, es una expresión artística igual que cualquier otra. Una subcultura, una tribu urbana, una tribu moderna, no es más que una muestra, que un sample de la misma sociedad. Tú agarras cualquier segmento poblacional y tú vas a encontrar la misma gente. Todos los que estamos acá somos personas de bien, todos creo profesionales, que aportamos a la sociedad de una u otra manera. Entonces, dejar de encasillar, que pensar que ser metalero, ser rockero es ser menos, ser un delincuente o ser rapero, ser lo que sea. O sea, al final es eso, hay diferentes colores, hay diversidad y vivir con eso en paz. Como todos sabemos, las religiones surgen desde el mismo momento en que aparece el hombre sobre la tierra, porque el hombre trató de buscar explicaciones a lo que él no le encontraba. Entonces, por eso adoptó algunos símbolos para adorar alguna cultura. Por ejemplo, los taínos, cuando se aproximaba un huracán, tenían un semí al cual veneraban a fin de evitar que estos desastres naturales llegasen. Y se hace todavía en otras expresiones culturales. Por ejemplo, los afro-norteamericanos de Samaná hacen un culto anti-huracán también. Se refugian en las religiones porque creen, por ejemplo, con los favores del varón del cementerio, yo me hago invisible y no me ven haciendo tal cosa. ¿Y funciona? No sé si funciona, pero para ellos sí, porque todo lo que el pueblo acepta y lo da como válido es porque funciona. Y muchísimos otros líderes populares, políticos aquí muy reconocidos, van donde el servidor del ministerio, lo que tiene que no lo hacen de manera pública. Entonces, eso es parte, muchos peloteros, muchos artistas también van, comunicadores, van muchísimo. Lo que pasa es que eso se maneja de una manera encubierta, por ese doble comportamiento, porque aceptarlo públicamente implica un rechazo de un sector, de una élite, lo cual se manipula mucho también a nivel público. Es un desafío a cada iglesia el revisarse internamente, ver cómo se adecua a las demandas de la sociedad y de los tiempos. Yo creo que en este momento, no voy a decir el análisis profundo, pero por una seria dificultad con respecto a las certezas, con respecto al futuro, tanto política como económica, como técnico-científica, hay un regreso al hecho religioso, que siempre es ambiguo. Es bueno y es malo. Yo creo que es una oportunidad para las iglesias poder responder de manera que tenga la población, tengan las personas respuestas espirituales para enfrentar adecuadamente el presente que les toca vivir. También, por ejemplo, en nuestro país, que se ha iniciado a través de lo que es el plan de pastoral, de poner en movimiento, digamos, el objetivo de lo que es la iglesia, de anunciar el evangelio, de hacer presente las enseñanzas de Jesucristo en el mundo. Y eso, como hemos dicho, se ha mencionado también, no solamente de arriba hacia abajo, es decir, de la jerarquía, sino la iglesia. Uno de los cambios principales del Concilio Vaticano II es hablar de la iglesia como pueblo de Dios, en la que participamos todos, en la que formamos parte todos. Claro. Y de tanto todos dentro. Una de las cosas que la última reforma del Código, fruto del Concilio Vaticano II, resaltó fue que todos los fieles cristianos tienen derechos y también deberes dentro de la iglesia. Por supuesto. Y todos participamos y todos tenemos que colaborar
con lo que son los objetivos que persigue la iglesia. El carnaval es una expresión popular, barrial, en un contexto de relación a nivel primaria, donde los carnavaleros tienen una relación directa con todo su barrio, y su barrio no solamente se lo goza, sino que siente una identidad y un orgullo. Otra cosa es el desfile de carnaval, donde ya es institucional, con normas establecidas, y donde la relación no es primaria, es secundaria. Vamos a ver incluso comparsas de diferentes barrios, de diferentes pueblos, y esto, lógicamente, tenemos que luchar para que no muera, para que no desaparezca toda la dimensión popular. Es el espacio donde la sátira es que hace la esencia del carnaval. Por ejemplo, el diablo es la figura central del carnaval, no porque sea un culto al diablo, sino porque es una sátira al diablo. Después del carnaval de la ciudad de Santo Domingo, el carnaval más importante en la diversidad cultural que había era el de Cotuí. Sin embargo, ellos han desarrollado una relación con la naturaleza en el reciclaje. Yo digo que es el carnaval más democrático. La máscara tradicional de la capital es una diferente reproducción de animales, pero con muchos cachitos. Los cachitos son diferentes deidades, lo hace y misterio de la religiosidad popular. Entonces, tú tienes un simbolismo profundo a nivel de espiritualidad. Y esa es la esencia del carnaval, donde la presencia africana es totalmente determinante. El 27 de febrero no fue día de fiesta hasta 1881, cuando Luperón y los azules tomaron el poder. Pero estaba sí reconocida anteriormente la fecha como la fecha de independencia de esta nación naciente. Estaba reconocido como el día que los trinitarios declararon la República Dominicana, pero no era día de fiesta, no se conmemoraba, no se hacía nada, porque los que estaban gobernando no querían que hablaran de independencia, querían que se entendiera que debíamos anexarnos o ponernos bajo la protección de una de las potencias de la época, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España. Esas eran las 4 potencias que recibieron la petición muchas veces. En el 1861 España aceptó. Ya le había pedido como 4 veces antes y nunca habían querido por las circunstancias políticas de allá. En el 60, que llegó la petición, sí, y entonces vinieron en el 61, en 1861. Entonces, de alguna manera debemos promover que esas fechas son fechas serias, que se deben promover los valores patrios, que los valores patrios no es ponerse una máscara o un disfraz, que eso no va, que son cosas diferentes. Y eso debemos seguirlo haciendo. Yo creo que nosotros debemos estar orgullosos de la mezcla que tenemos, que es muy propia de nosotros. Esa mezcla de sangre nos da una personalidad y nos da una cultura y debemos estar orgullosos de ellas. Siempre importante hablar de los temas culturales, pues no solo en la época de carnaval, fiestas de Anaísa, de San Miguel, debemos reconocernos este mestizaje precioso con el que contamos en República Dominicana. Sigamos reflexionando, sigamos hablando sobre ello. Después de la publicidad, más de nuestro resumen. Regresamos a nuestro recuento del año 2017-2018 a propósito de nuestro aniversario, 3 años ya en Así las Cosas. En este año también logramos exponer las principales normativas incorporadas a nuestro sistema jurídico y conversamos sobre otros temas de sumo interés. Hablamos de la Ley de Lavado de Activos, la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas, el Proyecto de Ley de Paternidad Responsable,
ley de tránsito, transporte y movilidad terrestre y, por supuesto, los tan debatidos proyectos de ley de partidos y agrupaciones políticas y el proyecto de modificación a la ley electoral. Vamos a ver algunas orientaciones que presentamos en esas mesas. Justamente esta ley viene a establecer un antes y un después. El cambio de cultura siempre es lento, pero avanzamos. En 5 años y medio ya hay una ley que es referente. Hay una figura que la sociedad dominicana respeta y a quien yo le tengo un respeto y un cariño especial, y la tenemos en esta mesa, a la doctora Lois, que ha encarnado, digamos, la necesidad de la sociedad de que haya un respeto por los animales, que se proteja. Y yo conversaba con ella y la cantidad de llamadas y denuncias que se hacen cada vez va en incremento. Y eso significa que vamos ganando espacio, vamos ganando la batalla. No es tan fácil que una ley sea asumida, la población se empodere en 2 o 3 años. Eso lleva tiempo. Y entonces, con el trabajo que tú haces, Domini, que hace la doctora Lois, que hacen las fundaciones. Y muchos comunicadores también que se han unido. Muchos comunicadores. A difundir la información. Se ha creado una base. Tenencia responsable. La verdad es que es básico saber que cuando tú optas por tener un animalito, por decidir, bueno, que vas a adoptar un animalito, que te regalaron un animalito o que lo compraste, un perro, un gato, un ave, peces, etcétera, conlleva responsabilidad. Responsabilidad básica desde la alimentación de esa especie que necesita ser específica. O sea, no podemos tener un perrito y darle solamente hueso o comenzar y darle desperdicios, porque lo que vamos a tener un foco de problemas en la casa, un paciente que se enferma, que va a tener diarreas, etcétera. Desde ahí, desde la alimentación hasta escalonadamente, cuidados médicos, prevención, vacunación, acicalamiento y después de ahí un sinnúmero de cosas más, es lo que realmente da al traste con ser responsable con una mascota. En realidad, la ley 155 del 2017 es una ley que ha venido a reforzar los controles de la prevención de los delitos, no solamente de lavado de activos, sino del terrorismo, de la trata de personas, de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es una ley muy amplia que ya existía de hace ya unos cuantos años, pero que República Dominicana no la había adaptado porque por lo general vivimos de espaldas a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y es por esto que se necesitaba ya con carácter de urgencia la aprobación de la misma, ¿o es un sentido político que hace que finalmente la tengamos? No, lo que ocurre es que cuando se firman acuerdos internacionales, crean obligaciones para los estados. Y el Estado Dominicano, que ya había firmado creo que en el 2006 el acuerdo sobre para implementar estas normas, no lo había hecho. Entonces parece que le pusieron un plazo perentorio para que tuviera que integrarse, adecuando su legislación a estos principios, a estas normas de carácter internacional para la prevención de estos delitos que hemos mencionado. Parte de los delitos precedentes que incluye la ley es la corrupción y el enriquecimiento ilícito. O sea que miren que el propio poder político ha creado un arma de doble filo que puede afectarlo a ellos también en caso de tema de persecución del delito. Yo lo que creo es que leyes como esta no le dan poder al sector público, le dan un poder al sector privado en los llamados sujetos obligados. Porque mira ahora que yo designo una serie de actividades que te dicen, usted tiene una responsabilidad de montar un sistema de prevención del lavado de activos, tiene que conocer al cliente, tiene que saber cuál es la procedencia de los fondos de ese cliente y si hay algo sospechoso en el proceso tiene que reportarlo a una unidad especializada llamada
unidad de análisis financiero y potencialmente rechazar inclusive las operaciones. ¿Qué teníamos antes de la ley? Te voy a responder una respuesta muy dura. No teníamos nada. Lo que había era un procedimiento de quiebra que nadie agotaba. Era un procedimiento quizás alternativo, voluntario por parte del deudor, que lo sujetaba al cumplimiento de las obligaciones de una empresa cuando estaba en proceso de no pagar las cuentas, cuando estaba en un proceso de quiebra. Solamente tenía un paso para hacer para 2 años. El Código de Comercio en esa parte nunca se aplicó. Tengo 13 años en ejercicio y 7 siendo catedrático en esto, y nunca he visto completar un proceso de quiebra por el Código de Comercio, es decir, que era prácticamente inutilizado. ¿Por qué? Porque las empresas lo que hacían era ser ahogadas por las deudas y los acreedores con los documentos que tenían, ya sean pagarés notariales, ya sean sentencias, liquidaban y había un desorden en la ejecución del patrimonio. ¿Qué es lo que viene a hacer la ley de reestructuración mercantil? Justamente eso, darle un respiro a las empresas. Una oportunidad. Darle una oportunidad de continuar. Sobrevivir. ¿Por qué? Porque las empresas son las unidades económicas más pequeñas de la economía. Esta ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial representa un gran paso de avance para la República Dominicana. Es recordar que si miramos, por ejemplo, los indicadores 2015-2016 del Doing Business, que es el ranking que lleva el Banco Mundial de los diferentes países en materia de regímenes de insolvencia, la República Dominicana ocupaba y ocupa todavía, porque la ley es de reciente entrada en vigor, el lugar 159 de 189 países sometidos a esa evaluación del Doing Business. O sea que definitivamente la no existencia de un régimen moderno y fortalecido de insolvencia colocaba a la República Dominicana en uno de los peores lugares en esa clasificación internacional. Y eso afecta evidentemente la entrada de capital fresco, de capital extranjero, de inversión en la República Dominicana, algo que necesitamos. Por supuesto, trabajando por otro sector y por este lado debilitado. Lo necesitamos, somos una media islita, los grupos económicos, los actores de la economía son 2 o 3 personas, somos un puñado, necesitamos integración global y necesitamos la entrada, las herramientas legales que le den una situación de confort a inversionistas internacionales que traigan su dinero a República Dominicana. Recuerde que los procedimientos para el registro de la filiación paterna están dispersos. Una parte está en el Código de Protección a los niños, niñas y adolescentes, otras disposiciones están en la de registro ante las oficialías del Estado Civil, y en este caso lo que hemos querido, para evitar el trauma que significaría modificar varias disposiciones, solamente contener las disposiciones relativas a este procedimiento especial en una ley. Es la tendencia que se ha seguido en los demás países. Una ley que en caso de que haya que ajustarla o modificarla o utilizarla, no toque otros temas que pueden traer ciertos conflictos. Y más debate. Es que detrás del no registro hay también una falta de compromiso y una desvinculación afectiva y emocional con el niño, que evidentemente trae una victimización hacia el niño. ¿Por qué razón? Porque el niño o niña es un ser de necesidades y es un ser originalmente dependiente, de este caso tanto de la madre como del padre. Todos niños y niñas necesitan padre y madre, por ahí tenemos que comenzar. ¿Por qué? Porque esa es la estructura básica de acogida emocional para ese ser en formación. De hecho, hay un concepto clave aquí que es el de desconocimiento e invalidación. Estos niños sienten un mensaje de invalidación. Mensaje de invalidación significa yo valgo menos que los otros que tienen esa condición que yo no tengo. Y eso va acompañando el desarrollo del niño como una voz interna de autodescalificación. Más del 40% no están siendo registrados por los padres. Entonces, no hacemos nada con establecer procedimientos administrativos que hagan posible disminuir el subregistro civil si no atacamos la dificultad que la madre tiene para
poder garantizar el beneficio de ese derecho de identidad que tiene cada niño o niña. La democracia, digámoslo así, ha degenerado en plutocracia. Hoy en día la democracia es la democracia del dinero. Y lo que se está tratando es de ver cómo nosotros podemos identificar donantes con la finalidad de que nuestros partidos no se conviertan en herramientas de lavado. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes que declararle ante impuestos internos cuáles fueron tus ingresos. Si tú no identificas de quién tú los recibiste, eso es lavado. ¿Y qué cantidad verdaderamente definitivamente? recibiste? Y por eso se ¿Qué está... esto iría de la mano también con la ley aprobada recientemente? Sí, obviamente que sí, pero también hay un punto aquí que todavía es parte del debate y es el que tiene que ver con el tope que deben de recibir los partidos políticos de, por ejemplo, de sectores relacionados con el sector privado. Y eso es importante y te voy a decir por qué. Y la gente no le ha prestado mucha importancia a eso. Sucede que no hay forma ya de tú ser parte de un proyecto político si tú no cuentas con millones y millones y millones de pesos. De hecho, ya le han calculado el precio a una candidatura. Bueno, una candidatura presidencial cuesta 3.000 millones de pesos. Dependiendo de la demarcación. Ya una diputación 30 millones. Así es. Una senaduría te cuesta 60. Independientemente de la capacidad, del carisma, de la trayectoria política. Claro. Ahora, viendo lo que ha sido la historia de las primarias que se han celebrado en la República Dominicana, porque tú tienes que tener una visión comparada cuando tú analizas un proceso. El ayer nos dice el hoy y nos marca el mañana, ¿verdad? Bueno, el ayer muchas veces es la repetición del presente, o el presente es la repetición del pasado. Así es. Yo aspiro, honestamente hablando, y eso es lo que tiene frenado la ley de partidos políticos. Yo aspiro a que las primarias se les reserven a los partidos, es decir, que sean cerrados. Así las cosas, hace unos meses trabajó con el tema de la seguridad vial, de los accidentes de tránsito, cuantificamos en materia humana, económica, lo que eso representa. Hablamos también con los principales directores y subdirectores de clínicas y hospitales del país para el tema de emergencias de salud y todos apuntaban a los accidentes de tránsito. En este caso, hablar del congestionamiento de ese parque vehicular. Precisamente en esta semana se publicaban datos importantísimos y ya lo hablaremos en la próxima mesa. Usted hace un año aproximadamente estaba calificando como adefesio esa ley que anda por ahí del diputado Tobías Crespo, algunas situaciones que pudieran mejorarse. ¿Cuáles puntualmente entiende usted debieron o deben todavía ser observadas? Sí, básicamente con respecto a lo de la ley es la parte estructural, la parte orgánica, en donde nosotros estimamos, entre otras cosas que hay que corregir, hay que profundizar, es en que la seguridad vial debe ser un tema mucho más fundamental que lo que se presenta en la ley. No debe estar supeditado a lo que es el Intran, sino un órgano autónomo, autocrático, un órgano autosuficiente y con liderazgo, con autonomía gerencial, administrativa, financiera. Eso es lo que pudiera definir y dar un rumbo certero hacia los objetivos de disminuir tanto los accidentes como las consecuencias que estos producen, como las víctimas. En el caso del régimen de consecuencias, que sería el tema de las multas o las contravenciones, el pago económico por la violación a los aspectos de esta ley y su reglamento, nosotros para evitar eso, ¿qué estamos estableciendo en el proyecto de ley? Por un lado, el pago voluntario de la multa, que mucha gente no va a pagar la multa porque tiene que ir a un tribunal especial, está muy conglomerado, pero si el ciudadano entendió que violó la ley, no tiene por qué ir a un tribunal especial de tránsito, va al banco de reserva, paga la multa y automáticamente se deduce y se libera ese pago de esa multa. Eso por un lado. Por el otro lado, establece moras para aquellos ciudadanos que después de un plazo específico que está en la ley de un mes no pague la multa, ya sancionada si no lo hizo de manera voluntaria, genera una mora, pero a la vez cuando vaya ese ciudadano a sacar una certificación de no antecedentes penales, a renovar la licencia de conducir, a hacer un cambio de categoría, a sacar la póliza del seguro del vehículo, a sacar la placa, a pagar la placa o hacer una transferencia
de la propiedad de un vehículo, automáticamente pues tiene que pagar la multa. Gracias por acompañarnos. De esta manera llegamos al final de nuestro primer resumen del tercer aniversario de Así las Cosas. En adelante estaremos presentando durante todo el mes de julio en 4 entregas especiales algunas de estas importantes conversaciones. No queremos despedirnos sin agradecer por su apoyo y confianza a nuestros patrocinadores y por supuesto a ustedes, quienes definitivamente representan el motor que nos impulsa cada semana para presentar un trabajo ético, diverso y responsable. Recuerde que este espacio siempre está pensado por y para ustedes. Y por supuesto, cada una de las producciones están disponibles en el canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. Semana tras semana estamos colocando información en las redes sociales, la cuenta Así las Cosas TV. Gracias y hasta la próxima.